Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estoy con ustedes de nuevo para continuar con nuestro libro, La lucha por el derecho de nacimiento, por la primogenitura del doctor Stephen Jones. Y bueno, antes de nada, es 29 del 11, ya estamos fundiendo el mes casi, nos queda mañana solo, y son las 4:10 de la tarde aquí en España. Bien, he puesto esta pantalla que están viendo ahora porque quería recordar a una persona que dejó un comentario aquí que nos alegró mucho y lo quise comentar ayer, pero se me fue la paloma, como dice mi esposa, se me olvidó. Y bueno, este que dice Voz en el Desierto, 11:39, que dice: excelente exposición. En esta semana Dios me liberó de la herejía del sionismo cristiano en el que fui adoctrinada. Tremendo, ¿verdad? Como lo fuimos todos. Solo con examinar la historia de la fundación del Estado de Israel moderno te das cuenta de que su creación no fue ningún acto divino. Sí, señor, sentido común. Lo triste es que su historia está escrita con sangre y robo. Así es. Sangre y robo, terrorismo, violencia y latrocinio, robo de tierras. Nos alegramos mucho. En nuestra respuesta le dijimos, no se imagina cuánto nos alegra esa liberación. Bueno, pues bendiciones para Voz en el Desierto 11:39 de nuestra parte. Y bien, y entonces vamos a irnos al libro ya, que hoy es un poquito más largo, tiene unas 3 o 4 hojas más, así que va a estar ahí también sobre la hora, y como no quiero partir los capítulos, pues lo estamos haciendo completos. Capítulo 16, el anticristo. Como les decía ayer, el anticristo tenemos el tipo de David con Absalón y con Agitofel. David, tipo de Jesús; Absalón, tipo de los fariseos, de los usurpadores del trono, de que le corresponde a Cristo. Y después teníamos a Agitofel, pues haciendo un poquito el papel de Judas. De hecho, él se ahorcó, lo mismo que Judas, ¿no? Después, en el tipo de Jesús, ese tipo coge las figuras de Jesús, ya no de David, sino de Jesús, el propio Jesús, de los fariseos, que eran los usurpadores alternos, que decían: este es el heredero, matémosle y adueñémonos de la viña. Y, lógicamente, el falso profeta, que era el hijo de perdición o de destrucción, que era, Judas. Pero ahora, en el final de los tiempos, estos tipos se manifiestan de la siguiente forma. Aquí tenemos la cabeza, el arnion, unida a los vencedores; el cordero, el arnion, que es la cabeza unida a los vencedores, que son los herederos legítimos del trono, del mandato de dominio, ahora que Babilonia se le acabó el tiempo y que tiene que dejar el poder. Tenemos los opositores, que son los sionistas, los que odian a Cristo y lo rechazan y continúan rechazándolo, y que se arrogan el derecho a gobernar el mundo, que le corresponde a los vencedores con Cristo. Y por otro lado tenemos al falso profeta, que también es colectivo en este último tiempo, un anticristo colectivo, como es el sionismo. Tenemos, como hemos dicho, el falso profeta, que es la Iglesia, en este caso, el cristianismo, que apoya las reivindicaciones del usurpador del trono, que es el sionismo, una Iglesia cegada, como lo estuvo cegado Isaac cuando bendijo la mentira de Jacob en lugar de Esaú, y que ahora se le ha dado la revancha, pero se ha mostrado indigno y por eso son desalojados. El sionismo, que es Edom mezclado con la judería,
cumpliendo el papel de Saúl y asumiendo esa profecía que Jacob le dio de que se iba a adquirir el mandato de dominio en un tiempo, ¿no? Así ha tardado mucho, pero el Señor les ha dado estos 76 años últimos desde la fundación del Estado de Israel desde 1948 para que se mostraran indignos y entonces ser despojados y entregarles el mandato de dominio a los vencedores. Ese sería el falso profeta colectivo, el sionismo, el anticristo colectivo. El falso profeta colectivo es la iglesia cegada que apoya al equivocado, al anticristo. ¿Y cuál es el que nos queda? Y bueno, y luego tenemos a los herederos del trono, que en este caso fue David, después Jesús, y ahora son Jesús unido con su cabeza con los vencedores, que son los verdaderos, a los que les pertenece realmente el trono. Y que son los que van a gobernar en el milenio, no personas que son tiranos, violentos y que odian a Jesús. Bien, el tema del anticristo es otro de los muchos temas bíblicos que a menudo solo son parcialmente entendidos o malentendidos por completo. Debido a esto tenemos que lidiar con este tema también. Anticristo es una palabra usada por un solo escritor bíblico. Juan escribe del anticristo 5 veces en 2 de sus epístolas. Una de estas veces se escribe como un plural, anticristos, y otra vez que se refiere al espíritu del anticristo. Juan parece hablar del anticristo como un individuo de los últimos tiempos, pero también como un grupo de personas anticristos que tienen el espíritu del anticristo, que eso lo hemos tenido desde los tiempos de Juan, personas anticristos o personas con el espíritu de anticristo, y ahora también tenemos un colectivo que se manifiesta con ese espíritu del anticristo, que es el sionismo. Pero como el mismo Juan define el término para nosotros, vamos a leer 1 de Juan 2, del 18 al 23. Hijitos, es la última hora o tiempo, ¿verdad? Es la última hora o tiempo. Perdón que esto está fuera de lugar. Vamos a ver. Hijitos, es la última hora, tiempo, y así como oísteis que el anticristo viene, eso lo decía Juan ya en su tiempo, también ahora han surgido, ya en el tiempo de Juan, muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora, el último tiempo, que se refiere a la etapa de Pentecostés, hasta que llegamos al tabernáculo, en el tiempo, este último tiempo. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, eran profesantes simplemente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es importante, lo hemos subrayado todo el versículo 22 y 23, que repito, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el espíritu. ¿Quién es el padre de mentira? El mentiroso, Satanás. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Y qué hacen los sionistas? Confiesan al Padre, pero niegan al Hijo. Entonces no tienen al Padre tampoco, por mucho que ellos digan de boca que lo tienen. La definición primaria de anticristo de Juan es que es el que niega al Padre y al Hijo. Él explica esto diciendo que el que niega que Jesús es el Cristo no solo ha negado al Hijo, sino también al Padre. Uno no puede proclamar que adora al Padre si rechaza al Hijo. Lo repito, uno no puede proclamar que adora al Padre si rechaza al Hijo, que es lo que hacen los sionistas. Esta declaración parece estar dirigida específicamente a los seguidores del judaísmo que habían rechazado a Jesús el Mesías en el tiempo de Juan y sin embargo afirmaban adorar a Dios del Antiguo Testamento, que es lo que ocurre hoy también en nuestros tiempos. Y en la época así como en la época de Pablo estaban los judaizantes, ahora en este último tiempo vuelven los judaizantes, aquellos que están regresando al mesianismo, al judaísmo, a raíces hebreas, todo este tema, y realmente lo que están haciendo es apostatar o a punto de apostatar. Jesús era la encarnación del Dios del Antiguo Testamento. Yahvé, el dador de la ley, fue Jesús en el Sinaí.
Y Yahvé en el Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Esta declaración parece estar dirigida específicamente a los seguidores del judaísmo que habían rechazado a Jesús como el Mesías y sin embargo afirmaban adorar al Dios del Antiguo Testamento. Juan no está de acuerdo con esto, diciendo: aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan también nos da ciertas evidencias que nos ayudan a poner el tema del anticristo en su contexto. Él nos dice claramente en el versículo 18 que el hecho de que muchos anticristos han surgido es prueba de que es la última hora, el último tiempo. Juan entiende que en la última hora o tiempo habría un levantamiento del anticristo en singular y anticristos en plural. Si ya había anticristos en los días de Juan, ¿cuánto más hoy? Pues nosotros también creemos que ahora estamos viviendo en la última hora tiempo, más que nada. Sería la última hora, el último tiempo del último tiempo, por decirlo así, ¿no? De la edad de Pentecostés. Juan dice además que estos anticristos habían sido alguna vez de nosotros. Esto puede significar una de dos cosas. Uno, que solían ser parte del árbol nacional higuera de Judá que estaba en el pacto de Dios, pero que al rechazar a Jesús como Mesías dejaron el pacto y ya no son hombres de Judá a la vista de Dios porque fueron desgajados. Como dice los romanos, si ellos fueron desgajados, también vosotros lo podéis ser, ¿verdad? O dos, que eran hijos de Judá que en algún momento aceptaron a Jesús como el Mesías, pero luego lo rechazaron y presumiblemente regresaron al judaísmo. De cualquier manera, la definición de Juan de la palabra anticristo se habría entendido en su día como dirigida a aquellos que se llamaban a sí mismos hijos de Judá, judíos, alegando adorar al Padre, pero que en realidad habían rechazado al Padre al rechazar al Hijo. Juan aparentemente tenía alguna revelación de que esto ocurriría en la última hora o tiempo. La última hora o tiempo habría comenzado con el rechazo de Jesús y su crucifixión. Bueno, perdonen que me está viniendo a la mente una cosa, vamos a ver. Digo que aquí también había otro comentario de nuestra hermana querida de Argentina, Norma Andrada. Amén, gracias por compartir. No lo hemos dicho porque ella ya sabe todo esto desde hace tiempo, ¿no? Y siempre comenta muchas cosas, le damos las gracias por hacerlo. Pero lo decíamos porque esta mujer pues, precisamente venía a ser liberada y el Señor corrió el velo de la herejía del sionismo cristiano. Así que Norma, para que no te sientas echada de menos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos allá. De cualquier manera, la definición de Juan de la palabra anticristo se habría entendido en su día como dirigida a aquellos que se llamaban a sí mismos hijos de Judá, judíos, alegando adorar al Padre, pero que en realidad habían rechazado al Padre al rechazar al Hijo. A eso le llamaba anticristos o anticristo. Juan aparentemente tenía alguna revelación de que esto ocurriría en la última hora o tiempo. Por supuesto, esta amplia comprensión de la oportunidad, es decir, del kairos, de la última hora o tiempo, habría comenzado ya con el rechazo de Jesús y su crucifixión en aquel momento. Y ha permanecido pues hasta nuestros días. Pero la manera en que Juan lo describe es como si esperara ver una mayor manifestación de este retorno al judaísmo en los últimos días, una mayor manifestación de retorno al judaísmo, gente que se echa para atrás, ¿verdad? Juan dice que por esto conocemos que es el último tiempo. Él no cita el rechazo de Jesús en el momento de su crucifixión, sino más bien por los cristianos que regresaban al judaísmo después de haberlo aceptado primero. El rechazo de Jesús y su crucifixión fue realmente la última hora o tiempo de la edad anterior. La edad de la Pascua, la edad anterior, que era la edad de la Pascua. Entonces él, para el último tiempo, el primer tiempo sería la Pascua, el segundo tiempo, el último tiempo sería la de Pentecostés, en el tiempo en que estaban ellos, pero todavía nos queda a nosotros el tiempo de tabernáculos, que ya es el tiempo del reino, ¿no? Un segundo rechazo que rodearía a su segunda venida sería una señal de la última hora tiempo de la edad pentecostal, otro rechazo, dejarnos a Cristo para irnos al judaísmo otra vez, ¿verdad?
Ignacio, obispo de Antioquía en el siglo I, vivió del 30 al 107 después de Cristo. Esto lo hace contemporáneo de todos los apóstoles, a pesar de que sobrevivió a Juan por cerca de 10 años. Se decía que cuando era niño él fue uno de los 500 que fueron testigos de Cristo resucitado, y algunos creo que dicen en otro sitio, el doctor Estifeños, que él fue el niño que el Señor puso sobre sus piernas para bendecirlo, cuando le traje el niño, decía: dejad que los niños se acerquen a mí. Escribió una serie de epístolas, incluyendo una a la iglesia en la ciudad de Magnesia. Su epístola a los magnesios de Ignacio de Antioquía, el capítulo 10, dice: es absurdo profesar a Cristo Jesús y judaizar, porque el cristianismo no abrazó al judaísmo, sino el judaísmo al cristianismo. De modo que toda lengua que crea pudiera ser, pudiera ser unida a Dios. Hay una segunda versión más larga de la carta de Ignacio donde este pasaje se lee así: es absurdo hablar de Jesucristo con la lengua y apreciar en la mente un judaísmo que ahora ha llegado a su fin, porque donde hay cristianismo no puede haber judaísmo. Una vez más, Ignacio escribe en el capítulo 6 de su epístola a los de Filadelfia lo siguiente: si alguno predica un Dios de la ley y los profetas, pero niega que Cristo es el Hijo de Dios, es un mentiroso, así como lo es su padre el diablo, y es un falsamente llamado judío, la sinagoga de Satanás, siendo poseído de la mera circuncisión carnal. Ignacio muestra su conocimiento de las enseñanzas de Juan, no solo sobre el judaísmo, sino porque también hace referencia a Juan 8:44, donde Jesús dijo a los judíos que los rechazaron: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Del mismo modo, cuando Ignacio se refiere a un falsamente llamado judío, es evidente que se está refiriendo a Apocalipsis 2:9, donde el ángel le dice a Juan: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso es el sionismo. Esto se repite en esencia en Apocalipsis 3:9, donde leemos: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Así que vemos que Ignacio no solo rechazaba el judaísmo, sino también ponía un gran abismo entre el judaísmo y el cristianismo. Él llama al judaísmo la sinagoga de Satanás. También cree claramente, también cree claramente que aquellos que rechazaron a Jesús por todas sus reclamaciones no son los verdaderos hijos de Judá, judíos en absoluto. Solo los falsamente llamados judíos, solo son, déjenme que repite toda la frase, también cree claramente que aquellos que rechazaron a Jesús por todas sus reclamaciones no son los verdaderos hijos de Judá o judíos en absoluto, solo son falsamente llamados judíos. Estas son palabras fuertes y hacen manifiesta la gran brecha entre los higos buenos y los higos malos. Justino Mártir, del 70 al 155 después de Cristo, en su diálogo con Trifón, nos habla de la actitud normal recomendada a los cristianos hacia los higos malos. Justino había conocido a Trifón en Grecia algún tiempo después del fin de la revuelta de Bar Kokhba, en el 135 después de Cristo, en la que Trifón había luchado. Justino muestra que Jonás, el tipo de Cristo, estuvo en la tierra hasta el tercer día y luego predicó la advertencia a Nínive. Después de 40 días Nínive será destruida. Justino relaciona esto con Jesús y con Jerusalén, diciendo que después de que Jesús estuvo en la tumba 3 días, él enseñó a los discípulos durante 40 días y los discípulos dieron testimonio por 40 años, hasta que Jerusalén, es decir, Nínive, fue destruida. Jerusalén, tipificada por Nínive, fue destruida. Justino le dice a Trifón en el capítulo 18
Sin embargo, no se arrepintieron después de que se enteraron de que se levantó de entre los muertos, de que se le enteraron que se levantó de entre los muertos, sino que, como he dicho antes, enviaron hombres escogidos y ordenados a lo largo de todo el mundo para proclamar una herejía atea y anárquica, que una herejía atea y anárquica había surgido de un Jesús, un engañador galileo que fue crucificado, pero que por la noche sus discípulos le robaron de la tumba. Lo robaron de la tumba donde lo pusieron cuando fue suelto de la cruz, y ahora engañan a los hombres declarando que ha resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo. Además de esto, incluso cuando su ciudad fue capturada y su tierra devastada, ustedes no se arrepintieron, sino que se atrevieron a proferir imprecaciones contra él y todos los que creen en él. Pero no os odiamos a vosotros ni a los que por vuestros medios han concebido tales prejuicios contra nosotros, sino que rogamos para que incluso ahora todos vosotros os arrepintáis y obtengáis misericordia de Dios, el compasivo y paciente Padre de todos. Primera de Juan 2:19 nos da la razón de que estos anticristos abandonaran la fe. Fue el propósito de Dios para manifestar lo que había en sus corazones. Tuvieron que salir a fin de que pudiera ser claro para todos que ellos realmente no tenían fe en Jesucristo desde el principio. Tal vez podemos decir que habían sido persuadidos en sus mentes para seguir a Cristo, pero realmente no tenían fe, una fe auténtica. La fe y la persuasión son dos cosas diferentes, porque ser convencido o persuadido es por las evidencias externas, tales como la lectura de la Biblia, pero la fe viene por el oír la palabra, a Dios hablándote a ti. La persuasión es en la mente de uno. La fe está en el corazón o el espíritu de uno. A menudo es difícil distinguir la diferencia y uno debe simplemente esperar la cosecha para ver si las personas dan fruto o no. El que da fruto es el que realmente fue engendrado. Los otros simplemente son profesantes, que tienen una capa externa, pero que realmente sus corazones no han sido cambiados. Juan les dice a los creyentes en su carta primera lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción de santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito a vosotros porque vosotros no sepáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan estaba escribiendo a personas que conocían la verdad y que no se apartaban de ella volviendo al judaísmo. Juan no estaba escribiendo con un motivo de odio hacia aquellos que habían rechazado a Jesús, pero tampoco retrocedía ante decir la pura verdad, porque sólo haciendo clara la elección pueden los hombres elegir pertenecer a la higuera mala o a la buena higuera. Judaísmo cristiano en la última hora o tiempo. En las últimas décadas, la delimitación entre estos dos árboles una vez más se ha hecho difusa. Más cristianos están convirtiendo al judaísmo que judíos convertirse a Cristo. Muchos de estos cristianos que se convierten al judaísmo creen que pueden llevar a Jesús al judaísmo. Ellos piensan que el judaísmo sería la religión verdadera o perfecta si tan solo Jesús pudiera ser colocado en la parte superior de todas las tradiciones rabínicas de los hombres. Jesús, pero que nos bendiga nuestras tradiciones. Un buen ejemplo de un converso al judaísmo es Pat Boone. Este es uno que creo que hizo la película de La cruz y el puñal con David Wilkerson y demás, un actor de esos. El 21 de diciembre de 1977, Pat Boone publicó una carta para el servicio de noticias Copley titulado ¿Por qué me convertí en judío? Dice lo siguiente: Querido Pat Boone, cada vez más te oigo hablar de cosas judías en la televisión. Mi pregunta es, ¿te has convertido al judaísmo? Y él contesta, Pat Boone contesta: querido Myron, de una manera muy real se podría decir que me he convertido en judío. Esto es verdad de toda mi familia. Obviamente ninguno de nosotros ha nacido en una familia judía racial, pero sí nos identificamos fuertemente con la antigua
herencia de los hijos de Israel y sentimos que hemos sido adoptados en esa familia elegida. Mi hija mayor, Cherry, lee y escribe en hebreo y está casada con Dan O'Neill, que no solo domina el hebreo, sino que vivió y trabajó en 2 kibutzim israelíes durante el tiempo que rodeó la guerra del Yom Kippur. De vez en cuando tenemos fiestas especiales de Hanukkah, ya sabéis que es la fiesta que se hace más o menos en el tiempo de Navidades. En nuestra casa, la fiesta judía, que digamos que sería el sustituto de la Navidad, por decirlo de alguna forma. Y asistimos a los servicios en un en un templo conservador cercano. ¿Por qué? ¿No somos cristianos? Sí lo somos, y es por eso que nos estamos sintiendo tan judíos. ¿Cuán pocas personas se dan cuenta en estos días que el cristianismo es una religión judía? De hecho, como ya he explicado a un grupo de rabinos que han acordado con mayor frecuencia conmigo, no veo el judaísmo como dividido en 4 ramas principales: ortodoxos, conservadores, reformados y cristianos. Somos miembros de la rama cristiana del judaísmo. Abraham es el padre del árabe, el judío y el verdadero cristiano. Y del verdadero cristiano. Dios le dijo que a través de su descendencia bendeciría a todas las personas del mundo, y lo ha hecho. Sí, me he convertido en judío, todos en mi familia se han convertido en judíos siguiendo al rabino y Mesías Yeshua. Hemos puesto nuestras vidas y destinos en las manos del carpintero de Nazaret, que dio su vida por nosotros, y acerca de los que Juan proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando mi familia y yo estábamos en Israel hace un par de años, descubrimos que judíos de todo el mundo en esta tierra reconocían que hubo un Yeshua histórico que vivió alrededor del mar de Galilea, que realizó milagros maravillosos, que fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén y que fue un maestro maravilloso. Su fe en la realidad del hombre Jesús fue más fuerte en la mayoría de los casos que la de muchos cristianos en este país. O fue o era. Pero, ¿cómo puede un hombre ser un maestro maravilloso y un ególatra demente al mismo tiempo? Pat Boone es una prueba. Bueno, ahora ya continúa. Eso es lo que dice el cegado Pat Boone. Y esto es lo que dice ahora ya el doctor Stephen Jones, comentando esto. Pat Boone es una prueba clásica que estamos viendo en la última hora. De que estamos viviendo en la última hora o tiempo. Cuando los hombres piensan que hay vida en la higuera mala, en este último tiempo, cuando los hombres piensan que hay vida en la higuera mala, los cristianos sionistas que piensan que hay vida en esa higuera mala, en el sionismo, en el judaísmo. Pat Boone es un producto de la enseñanza evangélica y pentecostal moderna que apoya la higuera mala, pensando que este árbol dará algún día sus frutos. ¿Es el cristianismo realmente solo una de las 4 ramas del judaísmo? No, este es el anticristo, contradiciendo lo que dijo el Señor, que esa higuera nunca daría fruto. Entonces, haciendo al Señor un falso profeta. Estamos viviendo en la última hora o tiempo, el tiempo de la segunda venida de Cristo. Los higos malos rechazaron a Jesús como rey de Judá, negándole el mandato de dominio y el trono que eran suyos por derecho. En su segunda aparición o venida será rechazado de nuevo, esta vez como el príncipe de las tribus de José, Efraín y Manasés. En esta aparición su manto estará teñido en sangre. Estará teñido en sangre, como dice Apocalipsis 19:13, así como la túnica de colores de José fue teñida en sangre. Es decir, hay una primera venida y una primera obra, pero también hay una segunda venida y una segunda obra. Esa segunda obra no es conocida por la inmensa mayoría de la cristiandad. Si ustedes quieren conocerla, pues estudien los libros del doctor Stephen Jones. Digamos la obra de Tabernáculos, ¿no? En esta aparición su manto estará teñido en sangre, así como la túnica de colores de José fue teñida en sangre, Génesis 37:31. En esta segunda aparición el conflicto no es por el mandato de dominio, sino por el mandato de fecundidad o fructificación, es decir, producir los hijos del reino, personas que exhiban el fruto del Espíritu y que gobiernen con justicia al mundo. Es una cuestión
de quién es el heredero de la primogenitura de José, primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Es una cuestión de quién tiene el derecho a ser llamado por el nombre de la primogenitura de Israel, Génesis 48, 16. ¿La higuera mala tiene el derecho a ser llamada Israel o ese nombre pertenece a Jesucristo y a aquellos que lo aceptan en su segunda venida? Este es el verdadero problema que enfrenta la Iglesia hoy. Los que apoyan el derecho de los hijos malos a usurpar el nombre de Israel están, sin saberlo, traicionando a Cristo en su segunda venida, como Judas apoyó a los usurpadores del trono en la primera aparición de Cristo. Lo que decíamos, la Iglesia como falso profeta está apoyando al anticristo, así como Judas apoyó a los anticristos de su época, a los fariseos, los sacerdotes que crucificaron a Jesús. Y decimos que usurpan el verdadero nombre de Israel porque esos judíos no son Israel. Venimos hablando a lo largo de todo este libro y otros vídeos de otros libros de esto. Estudien los libros, que también los tienen en el blog Tabernáculos. No sé quién es un judío y quién es un verdadero judío y quién es un verdadero israelita. El judío es el que el que es engendrado de nuevo, y el israelita es aquel que madura y llega a la plenitud. Es un Jacob transformado en Israel. El significado literal de anticristo. El término griego anticristo se compone de dos palabras griegas, anti y Cristos. En Mateo 2:22 tenemos una ilustración del significado de anti, que no es contra, sino dice en lugar de. Dice así: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de, en griego anti, su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. La palabra anti significa en lugar de, no contra, en el sentido de alguien que sustituye a otro. Es algo más que actuar en nombre de otro, como cuando un vicepresidente actúa en nombre del presidente durante su ausencia. El vicepresidente no se atrevería a hacer nada que el presidente ausente no haría, porque si presumiera de hacerlo, entonces tal vicepresidente de hecho sería un usurpador. La palabra anti, tal como se aplica en Mateo 2:22 arriba, quiere decir que Arquelao reemplazó a su padre Herodes, que había muerto. Suplantó o reemplazó. Si por otra parte Arquelao hubiera destronado a su padre Herodes y luego gobernado Judea en lugar de su padre Herodes, los hombres dirían que había usurpado el trono de forma ilegal. Juan usa el término anticristo en este último sentido. El pueblo había usurpado el trono del verdadero Rey Jesucristo. Ellos estaban gobernando en lugar de o contra Cristo. Es por eso que Juan describe el anticristo en términos de los que rechazan al Rey, negando que Jesús es el Mesías que el Padre había enviado para gobernar la tierra. Judas apoyó a los líderes judíos y traicionó a Jesús. Judas es llamado por eso el hijo de perdición en Juan 17:12. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, que nadie en modo alguno os engañe, porque no vendrá a menos que la apostasía, la palabra apostasía es arrojar, desechar, venga primero. Y el hombre de pecado, quiere decir anomia, el hombre de anomia, que es anarquía, iniquidad, sin ley, se manifieste, es decir, la palabra apocalupte, que quiere decir se revele. El hijo de destrucción, el hombre de pecado, el hijo de destrucción, es decir, de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Pablo habló de este evento que tendrá lugar en el futuro. Se lo vincula con el día del Señor que, según Pablo, no se llevará a cabo hasta que primero la apostasía y la presentación del hombre de pecado se lleven a cabo. Por eso sabemos que el día del Señor aún no había ocurrido cuando Pablo escribió su epístola. El día del Señor era el tiempo en que serían derrocados los enemigos de Cristo y a Cristo se le daría su merecido lugar como heredero de todas las cosas. Es decir, a él se le darían tanto el mandato de dominio de Judá como el mandato de fecundidad de José. Pero para que esto ocurra, el usurpador debe ser expuesto, derrocado y expulsado.
¿Mm? Es evidente que en todo ello hay una apostasía, pero la palabra apostasía significa literalmente expulsión, desechamiento, extrañamiento, destitución, ser echado fuera. No una caída como si alguien cayera de forma pasiva. La palabra apostasía se utiliza de nuevo en Hechos 21:21, donde Pablo fue acusado de enseñar a la gente a renunciar o abandonar a Moisés. La palabra griega literalmente expulsar, desechar a Moisés. En este sentido, la palabra puede referirse a una apostasía de la ley de Moisés, pero significa literalmente desechar a Moisés. Así que en 2 Tesalonicenses 2:3 Pablo usa el término de nuevo. Primero algo debe desecharse antes de que el día del Señor pueda venir. ¿Qué es lo que debe ser desechado? Pablo parece estar diciendo que el hombre de pecado y el hijo de perdición deben ser echados fuera primero. El hombre de pecado, escuchen esto, no es lo mismo que el hijo de perdición. El hijo de perdición o destrucción es obviamente perdición o destrucción. Es obviamente una referencia a Judas, Juan 17:12. El hombre de pecado, por otra parte, parece referirse a los propios líderes judíos quienes habían usurpado el trono de una manera alárquica. Ese es el hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, o que están usurpando el lugar del Señor, ¿no? En Hechos 2:23, Pedro dice en su sermón pentecostal esto: este hombre, es decir, se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, clavado en una cruz por manos de hombres inicuos, quiere decir inicuos, anomos, es decir, sin ley, anárquicos, y le disteis muerte. Esta misma palabra griega, anomos, es decir, sin ley, se utiliza de nuevo en 2 Tesalonicenses 2:8, donde Pablo dice que el hombre de pecado será revelado o dado a conocer por la venida de Cristo. No sé por qué la New American Standard Bible, citada más arriba, utiliza el término ateo o impío en lugar de anárquico sin ley. Su error de traducción tiene mucho sentido. La palabra griega para ateo es ateos. Esta palabra se usa en Efesios 2:12, donde se habla de los gentiles como sin esperanza y sin Dios, es decir, ateos, sin Dios en el mundo. Por otra parte, la palabra griega nomos viene de la palabra nomos, que significa sin ley. La A hace que sea negativa, sin ley. Nomos es ley y anomos sin ley. El cumplimiento de la función del hombre de pecado y del hijo de perdición ya no es un papel desempeñado por una sola persona como Judas. Aquí es donde viene lo que decíamos del colectivo. Anteriormente, en el tiempo de Jesús, habían sido individuos, y en el tiempo de David también fueron individuos, pero tipificaban también o profetizaban de este último tiempo. Ahora, en la segunda aparición de Cristo, el papel es interpretado por un grupo o colectivo de personas. El hombre de pecado debe ser considerado como un sustantivo colectivo. Así que Pablo estaba basándose en su conocimiento de los acontecimientos que rodearon la traición y crucifixión de Jesús en Jerusalén cuando escribió la carta a la iglesia de Tesalónica. Vio al hombre de pecado como el cuerpo colectivo de los higos malos judíos, dirigidos por los jefes de los sacerdotes del templo. Pablo vio a Judas como el hijo de destrucción o hijo de perdición, el traidor que les ayudó a usurpar el trono y el mandato de dominio de Jesús, el rey legítimo. Pablo dice que este hombre de pecado, al usurpar el trono de Dios en su templo, había sustituido a Jesucristo como rey. Este hombre de pecado entonces toma su asiento en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios, según Tesalonicenses 2:4, y eso es lo que está haciendo el sionismo en este momento. Los versículos 7-8 continúan: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel, es decir, Dios, que por ahora lo detiene, a los hijos malos, se entiende, al sionismo, lo hará hasta que sea quitado de en medio, y entonces será revelado, es decir, desvelado o develado, como prefieran, ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Pablo está diciendo que los hijos malos que han usurpado el trono de Dios en su templo serán expuestos, revelados o dados a conocer en el momento de la segunda aparición de Cristo. ¿Es este el anticristo? Sí, por supuesto que lo es, pero se refiere específicamente a los líderes de la comunidad judía sionista y también a los líderes del judaísmo en general. ¿Este es el anticristo? Sí, los líderes de la comunidad judía sionista y los líderes del judaísmo en general, todos los cuales están fuera de la ley por definición bíblica. Estos líderes rabínicos han cegado los ojos de los judíos comunes en apoyo a la rebelión de Absalón contra David. Lo mismo que ocurrió en aquel tiempo, es decir, los líderes judíos contra Jesús. Del mismo modo, hoy la mayoría de los maestros de la profecía cristiana realmente ven el ascenso del anticristo como algo nuevo con muy poco precedente bíblico. Ellos no se dan cuenta de los precedentes de los que estamos hablando en el tiempo de Jesús y en el tiempo de David. Muy pocos entienden cómo estas cosas se han repetido en el siglo XX con el surgimiento del sionismo y el Estado de Israel, entre comillas, de Israel, ¿verdad? Por esta razón, gran parte de la enseñanza de la Iglesia ha engañado a la gente a convertirse en uno con Judas, ha dominado a la gente para convertirse en uno con Judas y traicionar a su amigo y maestro. Su amigo y maestro es Jesús y sin embargo lo está traicionando apoyando al anticristo sionista. Es Dios, sin embargo, quien ha cegado los ojos de su pueblo a fin de que las escrituras se cumpliesen. Tal como los ojos de Israel estuvieron cegados durante todos los 40 años que Moisés los condujo por el desierto, Deuteronomio 29:4, también la Iglesia en el desierto, Hechos 7:38 del Nuevo Testamento, ha sido cegada durante sus 40 jubileos, deambulando bajo la unción de Pentecostés, y también los 40 años de gobierno Saúl, que tipifica Pentecostés, el rey pentecostal tipifica los 40 años de gobierno de Saúl, los 40 jubileos de gobierno de la Iglesia pentecostal, desde el año 33 a 1993. Nada de esto podría haber ocurrido si Dios hubiera abierto los ojos de su pueblo para que reconocieran el engaño sionista. Muchos están esperando un rapto, entre comillas, que remueva la Iglesia de la tierra al principio, en medio o al final de una tribulación de 7 años. Los pretribulacionistas, protribulacionistas o los que dicen que a la mitad de la tribulación. Durante esta tribulación, dicen, el anticristo aparecerá como un líder mundial y establecerá su cuartel general en un templo recién construido en Jerusalén. Se demuestra en nuestro libro Las leyes de la segunda venida, libro tremendo, esclarecedor, que lo hemos grabado en vídeo hace poco, lo tienen ahí en el canal Graneros de José, que el concepto en este canal de vídeo, que el concepto de rapto, entre comillas, necesita ser redefinido en términos de la fiesta de los tabernáculos. Tenemos que ver, hay otro libro que ya lo tienen grabado también, el rapto visto a la luz de tabernáculos, que es una luz más profunda, porque es la luz de la Shekinah más profunda que la luz de la menorá en el lugar santo de Pentecostés, y más profunda, por supuesto, que la luz natural prácticamente que es en el atrio de la Pascua. Los vencedores que cumplan con esta fiesta, es decir, que lleguen a la madurez, decimos, no es un escape de la tierra, el rapto no es un escape de la tierra, sino una transformación del cuerpo, un cambio a nivel atómico, la recepción del cuerpo glorificado, cuerpo de luz, como tenía el Señor después de su resurrección. Los vencedores que cumplan con esta fiesta, es decir, que alcancen ese nivel de vencedores, de tabernáculos, de madurez, que cumplan con esta fiesta tendrán la capacidad de hacer lo que hacía Jesús después de su resurrección. Serán capaces de viajar libremente entre el cielo y la tierra, estarán moviéndose entre los dos atrios, el atrio celestial y el atrio terrenal, y primero enseñar a la gente en la tierra y después ministrar al Padre en el cielo. Las dos cosas. Intercambiar, como dice Ezequiel, sus vestidos
de lino por los vestidos de lana. El lino es para ir a ministrar al Padre en el cielo, la lana para ministrar aquí en la tierra. Ya sea que un solo líder judío vaya a emerger, perdón, aquí creo que está, lo puse había una falta de ortografía, ya sea que un solo judío vaya a emerger o no como el anticristo, esperaremos y veremos. No hay mucha diferencia, sin embargo. La cosa importante es saber es que toda la higuera mala no merece el apoyo cristiano, ya sea financiero o político. Inventado, la Iglesia está pagando el billete a los que quieran ir a Israel, subvencionándoles sus viajes y demás, es decir, enviándolos al cadalso. Debe ocurrir que los sin ley usurpen los mandatos de dominio y de fecundidad, pero debemos seguir siendo fieles discípulos de Jesucristo y estar dispuestos, si es necesario, a vivir con David en el desierto y no con Absalón en el palacio. Ellos están haciendo el papel de Absalón. En cuanto a la idea de la tribulación y de su duración, hay que reservar ese tema para otro libro explicando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo tienen totalmente ya grabado ustedes también en vídeo, los 8 tomos, nada menos. Es lamentable que casi nunca sea un tema completo en sí mismo, pero de eso se ha escrito mucho para que estemos advertidos y no seamos tomados por sorpresa cuando los eventos ocurran de una manera diferente a la que los maestros de profecía cristianos están diciendo. Ese va a ser el shock que va a recibir tanto el sionismo, el judaísmo, como los cristianos sionistas, que va a hacer que vuelvan en sí como el hijo pródigo y digan, bueno, estoy apoyando al contrario, ¿no? Y entonces se conviertan y puedan ser sanados, ¿verdad? El espíritu del anticristo en la Iglesia. Hay, por supuesto, otras aplicaciones de este término. Quien quiera que usurpe el trono reservado a Jesucristo es el anticristo. Todos los que apoyan la usurpación están bajo un espíritu del anticristo, aunque sean de la Iglesia, aunque sean cristianos, sionistas. Primera de Juan 4:3. De hecho, están escuchando a espíritus engañadores que se están haciendo pasar por el Espíritu Santo. Vimos anteriormente que el término anticristo literalmente significa en lugar de Cristo. Durante el auge de la Iglesia Católica Romana en el IV, V y VI siglo, los historiadores hablan de la consolidación del poder bajo una cabeza en Roma. Los obispos de Roma, es decir, los papas, pronto llegaron a ser llamados vicarios de Cristo. Un vicario significa aquel que gobierna en lugar de Cristo. Ahora bien, el término vicario puede ser un término bastante benigno siempre y cuando el vicario se vea a sí mismo como bajo Cristo y solo tenga autoridad para dispensar los dictámenes y sentencias que Cristo mismo habría dispensado. Eso requiere tener una comunión íntima con él, obviamente, para escucharle, si hubiera estado gobernando en la tierra en persona. Así también cuando David gobernó Jerusalén fue en ese sentido un vicario porque gobernó en el trono de Dios, pero se consideraba bajo la autoridad de Dios. Él trataba de obedecer a Dios. David administraba justicia según Dios la veía, no necesariamente como él mismo la veía. David trató de conocer la mente de Dios para saber exactamente gobernar a la gente, para saber exactamente cómo gobernar para exactamente gobernar a la gente como Dios quería gobernarlos. Pero los obispos romanos se han convertido en vicarios, entre comillas, en el otro sentido de la palabra. Se consideran a sí mismos por encima de Cristo y de los apóstoles y por encima de la ley divina. Tremendo, ¿no? El Papa Bonifacio VIII, que se convirtió en Papa en el año 1294 después de Cristo, escribió en su encíclica Unam Sanctum: toda la tierra es mi diócesis y yo soy el... Fíjense qué arrogante, a través de que habla palabras, dice, hablará palabras altisonantes, ¿no? Toda la tierra es mi diócesis y yo soy el ordenante, blasfemias, ¿no? El que ordena, es decir, el ordenante quiere decir el que ordena o da autoridad de todos los hombres, que tiene la autoridad del rey de todos los reyes como súbditos. Yo soy todo en todo. Tremendo. Y sobre todo, por lo que el mismo Dios y yo, el vicario de Dios, tienen más que un consistorio.
y soy capaz de hacer casi todo lo que Dios puede hacer. En todo lo que enumero, mi voluntad tengo la razón, porque soy capaz por la ley para dispensar por encima de la ley, por encima de la ley, y adecuado para hacer justicia en la corrección de las leyes y en el cambio de ellas, y puedo cambiar a mi antojo. Por tanto, si estas cosas que yo no puedo decir que no hay que hacer de los hombres, sino de Dios, ¿qué me puedo hacer sino Dios? Es decir, el mío dice que se está haciendo Dios. De nuevo, si los prelados de la Iglesia son llamados y se cuentan por Constantino, es decir, el Papa, no el emperador de ese nombre, para dioses, yo entonces, al estar por encima de los prelados, parezco por esta razón estar sobre todos los dioses. Por tanto, no es de extrañar si está en mí poder cambiar los tiempos y horarios. Si está en mí poder cambiar los tiempos y horarios, modificar y derogar leyes, prescindir de todas las cosas, sí, de los preceptos de Cristo, por donde Cristo ordenó a Pedro que guardara su espada y advirtió a sus discípulos que no utilizaran ninguna fuerza exterior en vengarse por ellos mismos. ¿No es verdad que yo, el Papa Nicolás, mediante el decreto de otro Papa anterior como un precedente para demostrar su autoridad, no es verdad que yo, el Papa Nicolás, escribiéndoles a los obispos de Francia, los exhorto a sacar sus espadas materiales? Y mientras que Cristo se presentó en las bodas de Caná de Galilea, no yo, el Papa Martín, en mi distinción, inhibo al clero, no yo, el Papa Martín, en mi distinción, inhibo al clero espiritual de estar presentes en las fiestas de matrimonio y también de casarse. Además, donde Cristo nos ordena que prestemos sin esperanza de ganancia, ¿no doy yo, el Papa Martín, dispensa de hacer lo mismo? ¿Qué debería hablar de asesinato, haciendo que no sea un asesinato o un homicidio matar a los que son excomulgados? De la misma manera, en contra de la ley de la naturaleza, articulo contra los apóstoles, también en contra de los cánones de los apóstoles, que puedo y de hecho dispenso, porque donde ellos en su canon mandaron a un sacerdote ser depuesto por causa de fornicación, que a través de la autoridad de Silvestre altero el rigor de su constitución, teniendo en cuenta que las mentes y también los cuerpos de los hombres son más débiles de lo que eran entonces. Continúa el Dr. Jones. Esta cita viene del libro de Guinness, El romanismo y la reforma, páginas 30 y 31. El Papa Bonifacio apela a los decretos de los papas anteriores, reclamando el derecho del Papa como vicario de Cristo para prescindir de las leyes de Cristo y de los apóstoles. Él está diciendo, en otras palabras, que él es el anticristo, es decir, que gobierna en lugar de Cristo, porque ha usurpado el trono de Cristo. El hecho de que los papas anteriores emitieran los decretos y él da ejemplos de tales decretos son en sí mismos la prueba de su derecho de hacerlo. Supongo que reclama este derecho sobre la base de que Dios le dejó que se saliera con la suya. Lo que los judíos hicieron en la edad de la Pascua, anulando la ley con decisiones a través de sus tradiciones de hombres, el Talmud, la Mishnah y todas esas cosas, la Iglesia de Roma lo hizo en la edad pentecostal, lo mismo que hicieron ellos, las tradiciones de los hombres. Ambos, a su manera, usurparon la autoridad de Cristo. De esta manera, el espíritu de Judas continuó prosperando en la Iglesia y el espíritu del anticristo comenzó muy temprano, incluso en los días de los apóstoles. De hecho, esto no es simplemente un problema del judaísmo o del catolicismo romano. El espíritu del anticristo está en casi todas las denominaciones del cristianismo en la forma de la doctrina de la sumisión a los hombres. Repito, el espíritu del anticristo está en casi todas las denominaciones del cristianismo en la forma de la doctrina de la sumisión a los hombres. A los miembros de la Iglesia se les dice que están en rebelión contra Dios si no están en sumisión a un pastor o a una iglesia denominacional reconocida, entre comillas. Si bien esto es una manifestación menos extrema del espíritu del anticristo que la encontrada en la Iglesia romana, está ahí no obstante. A la gente
se le enseña que debe haber un sacerdote entre ellos y Jesús. En efecto, no se les permite tener una relación personal con Jesucristo a menos que se ajuste a las doctrinas de la denominación. A menudo no les animan, o incluso digo yo, desaniman, a escuchar la voz de Dios por sí mismos para que no vayan a escuchar algo diferente de lo que enseña la denominación. Cualquier cosa que Dios les hable debe ser objeto de aprobación o veto por el sacerdote o pastor. Eso también es el anticristo. Dios no ha dado el ministerio quíntuple como vicarios, sino como siervos, para enseñar a la gente a escuchar a Dios por sí mismos, para enseñar y aconsejar a la gente a medida que crecen en Cristo y conocen su mente. Ejercer dominio sobre ellos es violar a la esposa de Cristo, como Absalón hizo con las concubinas de David. Ahora, desde el 12 de agosto del 2002, esta es la posición oficial teológica de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos. Judíos salvos sin Cristo. Siguiente epígrafe. En interrogante, ¿los judíos se salvan sin Cristo? Dada la similitud entre el judaísmo y el catolicismo romano, ambos usurpando el trono de Dios y ambos con sus tradiciones de hombres que anulan la ley de Dios, no es de extrañar que estas dos religiones finalmente deban besarse. Que finalmente debían besarse, que es lo que estamos viendo, que ha ocurrido y que vamos a ver ahora. Desde 1948 a 1993, desde la fundación del Estado de Israel hasta la finalización de la edad de tabernáculos, que es en 1993, mientras que las iglesias evangélicas fueron exultantes en que las profecías de Israel se estaban cumpliendo, mientras que las iglesias evangélicas estaban exultantes porque las profecías de Israel, porque las profecías de Israel, entre comillas, las profecías de Israel, no de Judá, se estaban cumpliendo, la Iglesia Católica Romana en un principio se negó a reconocer al Estado judío como Israel y los herederos del pacto con Dios. Ahí estaban acertados, porque los judíos no son Israel. Pero el 30 de diciembre de 1993, qué casualidad, el fin de la edad pentecostal, el Vaticano finalmente estableció relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y lo reconoció como Israel, cuando realmente era un Estado judío que estaba usurpando el nombre de Israel, así como Jacob usurpó el nombre de su hermano Esaú. Por eso el ángel en Peniel le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Tu nombre es Jacob o es Esaú? Le quería decir, ¿no? Incluso alguna interpretación de algún teólogo por ahí dice que aquel ángel en realidad no era un ángel, sino era su hermano Esaú el que estuvo allí luchando con él. Al hacerlo se pusieron de acuerdo con los sionistas y con el cristianismo evangélico en que los judíos eran los herederos legítimos del mandato de fecundidad dado a los hijos de José. Entonces, en marzo del 2000, el Papa Juan Pablo II visitó Jerusalén, proclamando al mundo que los judíos eran Israel y el pueblo del pacto. 36 años antes, en 1964, un papa anterior también visitó Jerusalén, pero no fue una visita oficial, entre comillas. Se abstuvo de llamarlos Israel, por lo que esta nueva política representa una desviación del pensamiento anterior de los católicos. Los judíos pueden ciertamente ser el pueblo del antiguo pacto, pero el pacto fue abolido porque la gente rompió ese pacto. Ese pacto no es un pacto en absoluto, se ha anulado ya por un largo tiempo. La única forma en que cualquiera puede estar en una relación de pacto con Dios es a través del nuevo pacto. Eso viene solamente por medio de Jesucristo. Los judíos del judaísmo que rechazan a Jesucristo no son la gente de este pacto.
Si aceptaran los términos del nuevo pacto y recibieran a Jesucristo como su mediador, entonces serían bienvenidos al ser implantados de nuevo en el árbol de la higuera del reino. Pero los cristianos no hacen buen negocio convirtiéndose en judíos y tratando de ser implantados en una higuera maldita, en una higuera estéril. Uno no puede hacerlo sin llegar a ser parte del cuerpo de los Judas Iscariote, el hombre de destrucción o de perdición, falso profeta. El beso de Judas definitivo se produjo el 12 de agosto del 2002, cuando los obispos americanos de la Iglesia romana emitieron su declaración oficial reconociendo al judaísmo como una segunda religión verdadera, que tiene el poder para salvar a los judíos sin tener que aceptar a Jesús como el Mesías. Tremendo. Toda su declaración está en línea en esa página web que ven ustedes ahí, www.usccb.org, que es el sitio web de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos. El documento se titula Reflexiones sobre Pacto y Misión. Este artículo fue publicado por el Consejo Nacional de Sinagogas y delegados de la Comisión Episcopal de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos. El artículo da una historia desde la declaración del Concilio Vaticano II en 1965 llamada Nostra Aetate y dice: el artículo Nostra Aetate, reconocimiento católico de la permanencia de la relación del pacto del pueblo judío con Dios, de la relación de pacto del pueblo judío con Dios, ha dado lugar a una nueva consideración positiva de la tradición judía posbíblica o rabínica que no tiene precedentes en la historia cristiana. En otras palabras, esta nueva doctrina sin precedentes, pues ni Jesús ni los discípulos enseñaron esto, es un ejemplo culminante del vicario de Cristo anulando las palabras de Jesús y de los apóstoles, incluido el propio Pedro, a quien esa iglesia da reverencia fingida. Da reverencia fingida. El conocimiento de la historia, continúa ese texto de los obispos de Estados Unidos, el conocimiento de la historia de la vida judía en la cristiandad también hace que este tipo de textos bíblicos como Hechos 5, 33 al 39 tengan que ser leídos con ojos nuevos. En ese pasaje el fariseo Gamaliel declara que solo las empresas de origen divino pueden perdurar. Si este principio del Nuevo Testamento es considerado por los cristianos, ¿cómo se tuerce un texto bíblico, verdad? Para arrimar la ascua a nuestra sardina, ¿no? Si este principio del Nuevo Testamento es considerado por los cristianos de hoy, debe ser válido para el cristianismo. Entonces debe lógicamente también tener para el judaísmo posbíblico. Debe lógicamente también... Bueno, disculpen que había otro error ahí. Si este principio del Nuevo Testamento es considerado por los cristianos de hoy, debe ser válido para el cristianismo. Entonces debe lógicamente también serlo. Vamos a ponerlo así, lógicamente, entonces, lógicamente, debe también serlo para el judaísmo bíblico, el judaísmo rabínico que se desarrolló después de la destrucción del templo, también debe ser de Dios. Lo justifican con eso, ¿no? Con el cuento de Gamaliel. Aquí se dice que, debido a que el judaísmo ha perdurado durante los 2000 años, dice el doctor Stephen Jones, durante 2000 años, los últimos 2000 años, debe ser de Dios, entre comillas. Es irónico que fueran a emitir una declaración justo antes de que se destruya el Estado de Israel. Están desafiando a Dios, ya sea para destruir el judaísmo y el Estado de Israel o dejarlo como está siendo validado por ser de Dios. Tenemos que ver lo que Dios hace ahora para responder a este desafío. El artículo continúa. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el judaísmo es una religión que nace de la revelación divina. Como enseñó el cardenal Casper, la gracia de Dios, que es la gracia de Jesucristo, según la fe, está disponible para todos. Por tanto, la Iglesia cree que el judaísmo, es decir, la respuesta fiel del pueblo judío al pacto irrevocable de Dios, es salvífica para ellos, porque Dios es fiel a sus promesas.
Continúa el doctor Jones. Esto es decir que si un judío es simplemente fiel al judaísmo, entonces él se salva. Su razonamiento es que Dios hizo un pacto irrevocable con los judíos, por lo que independientemente de si aceptan o no a Cristo, ellos serán salvados por ese pacto. Pablo deja claro que todos hemos pecado, Romanos 3:23. ¿Puede algún hombre recibir la justificación aparte de Cristo? ¿Irán los judíos a ser justificados por sus obras mientras que el resto de nosotros, los gentiles, los gentiles, tenemos que ser salvados por la fe en Cristo? Si esta es la forma en que se salva un judío, entonces nunca ningún judío se ha salvado en toda la historia. Los hacedores de la ley no están ciertamente justificados, como dice Romanos 2:13, sino que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La ley ha de condenar a todos los hombres sin excepción, como dice Romanos 3:19. Decir que los judíos son salvados por las obras de la ley es condenar a todos los judíos, no salvarlos. La enseñanza católica aquí puede aplacar a los judíos, pero no hace más que confirmarlos en su incredulidad y juicio cierto. Yo, en cambio, hago mi mejor esfuerzo para advertirles que el juicio venidero tanto del gran trono blanco como también el juicio más inmediato que seguramente va a venir sobre el Estado de Israel, puede que no les guste oír esto, pero es lo que necesitan oír. Pablo dice en Gálatas 1:13 cómo actuaba como miembro del judaísmo en toda regla. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, que solía perseguir a la iglesia de Dios sin medida y traté de destruirla. En Gálatas 4:25 Pablo dice que los hijos de la vieja Jerusalén están en esclavitud, pero al parecer la iglesia católica ha decidido dejar a los judíos en su esclavitud. Pablo también dijo en 1 Tesalonicenses 2 del 14 al 15 lo que sigue. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Sí, su hostilidad es el problema, como nos dice Levítico 26:40. El artículo católico continúa. Esta declaración sobre el pacto salvífico de Dios es muy específica del judaísmo, aunque la Iglesia Católica respeta todas las religiones y tradiciones a través del diálogo con ellas, el ecumenismo, ¿verdad? Puede discernir las obras del Espíritu Santo, y aunque creemos que la gracia infinita de Dios está sin duda disponible para los creyentes de otras religiones, es sólo alrededor de Israel que la Iglesia puede hablar con la certeza del testimonio bíblico. Y el hombre dice de discernimiento. Menudo discernimiento, ¿verdad? Esto se debe a que las escrituras de Israel forman parte de nuestro propio canon bíblico y tienen un valor perpetuo que no ha sido cancelado por la interpretación posterior del Nuevo Testamento. O sea, lo del nuevo pacto, un pacto mejor, no sirve. De acuerdo con la doctrina católica romana, la Iglesia y el pueblo judío permanecen en pacto con Dios. Eso es lo que dice ese documento católico. Dice el doctor Stephen Jones, puedo entender que la Iglesia no sepa la diferencia entre los judíos e Israel, porque Dios fue responsable de causar que los de Israel fueran las ovejas perdidas. Era necesario en su plan que Israel se perdiera como José se perdió y fue dado por muerto hasta su revelación al final a sus hermanos. Sin embargo, decir que el pacto salvífico, entre comillas, de Dios fue dado a los judíos en el pasado antiguo y que esto les sirve incluso si siguen rechazando a Jesucristo es herejía. No es que esto sea realmente una nueva doctrina. De hecho, el mismo artículo explica que ha sido impulsada por el profesor Tommaso Federici durante los últimos 25 años. El artículo dice, sostuvo por razones históricas y teológicas que no debe haber en la Iglesia organizaciones de ningún tipo dedicadas a la conversión de los judíos. Esto a lo largo de los años que siguieron ha sido la práctica de facto de la Iglesia Católica.
¿En serio? Así que durante los últimos 25 años la Iglesia Católica ha considerado que los judíos ya son salvos, siempre que sean fieles al judaísmo que odia a Jesús y lo rechaza como Mesías. Bueno, ya es hora de que hagan pública esta doctrina. Ellos continúan diciendo, el documento católico. La Iglesia debe dar testimonio en el mundo de la buena nueva de Cristo a fin de preparar al mundo para la plenitud del reino de Dios. Sin embargo, esta tarea evangelizadora ya no incluye el deseo de absorber la fe judía en el cristianismo. Y así termina el testimonio distintivo de los judíos y así terminar el testimonio distintivo de los judíos ante Dios en la historia humana. Déjenme ver esto, dice el doctor Stephen Young, déjenme ver si entiendo esto correctamente. La Iglesia romana cree que si un judío acepta a Cristo perderá su estatus como judío y ya no será un elegido de Dios. Si todos los judíos fueran a aceptar a Cristo, entonces esto sería terminar el testimonio distintivo de judíos ante Dios en la historia humana. El distintivo de los judíos ante Dios en la historia humana. Tal vez deberíamos amonestar a los discípulos de Jesús de no seguir a Jesús. Tal vez deberíamos castigar a los 3000 que se convirtieron en el día de Pentecostés. Tal vez la Gran Comisión no incluyó a judíos en absoluto. Tal vez Pablo se equivocó mucho con la predicación en las sinagogas. Tal vez el mismo Pedro estuvo mal siendo un ministro de la circuncisión. Estuvo la primera iglesia trabajando en contra del plan de Dios, tratando de convertir a los judíos. Se debe tener un equipo de estudiosos, entre comillas, muy serios, para llegar a esa conclusión. Sigamos leyendo el documento católico. Por lo tanto, mientras que la Iglesia Católica se refiere a la nación salvadora de Cristo como el centro del proceso de la salvación humana para todos, también reconoce que los judíos ya habitan en un pacto salvífico con Dios. La Iglesia Católica siempre ha de evangelizar y siempre dar testimonio de la fe en Jesucristo en la presencia del reino de Dios para los judíos y para todas las demás personas. Sin embargo, ahora se reconoce que los judíos también son llamados por Dios para preparar al mundo para el reino de Dios. Su testimonio del reino, que no se originó con la experiencia de la Iglesia de Cristo crucificado y resucitado, no debe quedar restringido por la búsqueda de la conversión del pueblo judío al cristianismo. Agradecemos a la Iglesia Católica por aclarar su herejía en público. Mi opinión, por supuesto, no tiene ningún peso, así que me limitaré a citar a Pedro, de quien los llamados católicos afirman que es su primer papa, quien dijo en Hechos 4, del 10 al 12, lo que sigue. Que se sepa para todos vosotros y para todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual se convirtió en la misma piedra de esquina. Y no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sobre todo este versículo, ellos lo invalidan, ¿verdad? Completamente. Dicen, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Eso decía Pedro, pero los que se dicen sucesores de Pedro dicen lo contrario. Pedro habló estas palabras al sumo sacerdote del judaísmo, 4.6, versículo 4.6, capítulo 4.6, es evidente que la Iglesia romana de hoy no es la misma Iglesia que la del libro de los Hechos. Lo que sucedió a la Iglesia romana es lo mismo que lo que pasó con la Iglesia del Antiguo Testamento, la Iglesia en el desierto. En ambos casos sus tradiciones invalidaban la ley de Dios. Al parecer han descubierto que los judíos tenían derecho a hacer caso omiso de Moisés, así como ahora la Iglesia romana reclama el derecho de anular a Jesús y los apóstoles. La Iglesia romana nos dice que Dios ha continuado su pacto con los higos malos y que la ley divina, en realidad no los desgajó de entre su pueblo por negarse. Y que la ley divina en realidad no los desgajó de entre su pueblo por negarse a aplicar la sangre de Jesucristo a los altares de sus corazones.
La Iglesia enseñó la teología del reemplazo por 1000 años, donde la Iglesia supuestamente reemplazó al árbol de Judá. Pero ahora la Iglesia enseña que los higos malos del judaísmo han ido creciendo y floreciendo junto a los higos buenos y que ambos se encuentran en una relación correcta con Dios. Los de la buena higuera deben tener fe en Jesucristo, los de la higuera mala pueden rechazarle siempre y cuando sigan las tradiciones de los hombres en la religión del judaísmo. Tremendo, ¿verdad? Si las promesas hechas a los padres de Israel significan que los judíos se salvan aparte de la obediencia y aparte de aceptar a Jesús como el Mesías, entonces ese pacto es mucho mejor que el nuevo pacto, que la palabra dice que es mejor, el mejor pacto, como dice Hebreos, bajo el cual opera la Iglesia. Bajo el nuevo pacto, los hombres deben seguir a Jesús para ser salvos y por lo tanto, dicen, la gran mayoría de la humanidad está condenada al infierno. Pero el afortunado es el judío, que tiene mejor pacto que nosotros, que puede rechazar e incluso odiar a Jesucristo y aún así ser salvo siguiendo las tradiciones del judaísmo. Eso es lo que dicen los católicos. Si esto fuera cierto, habría sido mucho mejor que Jesús nunca hubiera venido a darnos un nuevo pacto. El judaísmo debería haber permanecido como la única religión verdadera y los hombres simplemente deberían haberse convertido al judaísmo. Uno podría preguntarse qué pasa si una persona se convierte del catolicismo al judaísmo. ¿Le concede su conversión un privilegio especial de salvación que los católicos no gozan? ¿Qué pacto es realmente ese? ¿Cuál es el mejor pacto? Como dice la palabra de Dios, ¿el antiguo o el nuevo? Dios mío, qué locura, ¿verdad? Qué herejías. El espíritu del anticristo está vivito y coleando. Ya se acaba el capítulo, el doctor Stephen Jones. Nos queda el capítulo 17, Dios mediante lo terminaremos mañana o el viernes y terminamos el libro. Nos quedan 165 hasta la 180, pues 14 páginas que nos van a quedar, más o menos, y 14 o 15, no sé exactamente, y terminamos el libro. Y pues no sé, pasaremos ya, hemos terminado Apocalipsis, nos queda grabar alguno de esos artículos que teníamos ahí que teníamos aquí en el blog Tabernáculos que trataban este tema. Uno es el anticristo, como le hemos tocado aquí, este que nos dice que Stephen Jones, tema de momento. Bueno, hay 3 FSFIs y después algo que dicen aquí, la profecía de Abdías, que son dos de la profecía de Abdías. La profecía de Abdías son tres capítulos que puede que los podamos meter en uno o 2 vídeos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Quizás nos queden 2 días más y luego ya vamos a meternos con el estudio de Daniel. Y también seguramente empezaremos a comentar algún otro libro más, regresando ya también a recuperar el marchamo que teníamos antes de todo esto, de que comenzara la Iglesia, la guerra de Israel y Hamas. Pues nada, mis queridos, gracias por acompañarme hasta aquí. Les emplazo a regresar el próximo día para que me sigan acompañando. Y nada más, les encomiendo a la gracia del Señor Jesucristo, que los cuide y me despido de ustedes. Hasta entonces, pásenlo bien.